En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. En esta pequeña enseñanza, que es continuación de la anterior que tuvimos en el encuentro mensual de diciembre, que la titulamos La pedagogía de la Reina de la Paz en sus mensajes, vamos a hablar de todas las cosas que nos va enseñando María. En el encuentro anterior estuvimos hablando de cómo María nos enseñaba a orar y la importancia para nosotros en nuestra vida cristiana de la oración. Fuimos entresacando las cosas más importantes de todos los mensajes que María, Reina de la Paz, ha dado en el año 1981 y 1982. Lo que dijimos en aquella pequeña enseñanza fue que la oración nos acercaba a Dios y María nos decía que oremos. Nos enseñaba cómo orar cada vez un poquito más. Nos invitaba a la conversión y cómo la oración nos ayuda a ese cambio, y nos pedía también ayunar a pan y agua los miércoles y los viernes. Lo que más mencionaba en estos mensajes de estos 2 primeros años era la importancia de la oración constante. Había también algo que era muy significativo, y es que nos pedía que tuviéramos objetos bendecidos para recordarnos y recordarles a los demás que pertenecemos a Dios. En las casas que tuviéramos imágenes, agua bendita, nosotros que llevemos una medalla, un crucifijo bendecido. Y lo que nos insistía en esos primeros años, en el año 1981 y 82, era que se perseverase en la oración, porque así había una fuerte fe, no una fe por hábito. Bueno, pues a partir de 1983-84 vamos viendo los mensajes de María, y una de las cosas significativas que hay, porque daos cuenta que los primeros años los videntes nos van dando más mensajes, es decir, mensajes con mucha frecuencia, mientras que ahora no. La Virgen les dice que ha elegido ese lugar, que ha elegido Medjugorje, que es un lugar especial y es un lugar de oración. Lo ha elegido ella porque Dios lo ha elegido. De tal manera que insiste en el año 1983 de que es importante que oremos al Espíritu Santo. Que oremos constantemente, pero que oremos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la fuente de toda oración. Porque nosotros podemos estar orando con nuestros labios, podemos estar orando de modo vocal, pero si nuestro corazón, nuestra alma no ora, no existe profundamente esa oración. Es decir, es el Espíritu Santo el que ora en nosotros. Es el maestro de la oración. Entonces la Virgen en esto nos dice que divulgue sus mensajes. Es decir, en el año 1983 es cuando ella hace esa petición expresa, que se divulguen sus mensajes. De ahí que estas enseñanzas las titulamos La pedagogía de María de la Reina de la Paz. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2652, dice lo siguiente:
Dice, nadie puede decir Jesús es Señor, sino por influjo del Espíritu Santo. Ya lo dice la carta de los Corintios, primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 3, pero dice el catecismo, cada vez que en la oración nos dirigimos a Jesús, es el Espíritu Santo quien con su gracia preveniente nos atrae al camino de la oración. La Iglesia nos invita a implorar todos los días el Espíritu Santo. Fijaos, la Virgen en el año 1983 sigue dando mensajes pidiendo, como anteriormente decía, que se ore y que se ore mucho, e insiste en que se ore el Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica también nos lo dice. El Espíritu Santo dice en el número 2672, cuya unción impregna todo nuestro ser, es maestro interior de la oración cristiana. Es decir, lo dice el Evangelio, el Espíritu Santo os lo enseñará todo. De tal manera que el Espíritu es el que actúa todo en todos. La oración cristiana es la oración de la Iglesia en la comunión en el Espíritu Santo. Esto mismo que nos dice en los mensajes María, la Reina de la Paz, es lo mismo que nos dice el Catecismo. Fijaos, los mensajes de la Virgen son las pequeñas enseñanzas para crecer en nuestra vida de fe. Y la Virgen en varios mensajes habla de la siguiente manera muy simple: orad, orad, orad. A veces nos empeñamos, sobre todo los occidentales, en entender mucho las cosas a nuestro modo humano, razonarlo todo, entenderlo todo, y entonces damos un paso. La Virgen nos dice orad y confiad. De hecho, la oración es confianza en Dios. La oración es humildad, es ponerte en manos del Señor, hablar con Él, es esperanza, porque así vencemos el mal, y es vigilancia, porque nos ponemos en sus manos cuando hablamos con Dios, cuando rezamos, estamos diciendo qué quieres de nosotros. María, con sus mensajes, llama a la conversión, pero para ello pone de gran relevancia la oración. La conversión total. Ella habla mucho, ya en el año 1982 lo mencionó, pero ahora en el año 1983, en varios mensajes repetidamente habla de que es Dios quien salva. Y ella, elegida por Dios, viene porque Dios nos quiere dar esta gracia. Y ella misma explica a uno de los videntes: si tenéis que elegir entre una aparición y la Santa Misa, elegid la Santa Misa. María, con toda su humildad, sabe que viene por la gracia de Dios. Y nos lo pone de manifiesto cuando en otros mensajes nos pide que los cristianos debemos ser simples, es decir, llevar una vida simple, no compleja, y tener los sentimientos de María. Esto me impresiona mucho porque esto requiere humildad, y la humildad requiere un estilo de vida que hoy en día en nuestra sociedad tampoco está muy bien vista. Pero es la puerta para que nuestra fe sea cada vez más activa. En otro mensaje la Virgen pide que los jóvenes acudan más a misa, que vayan, que valoren el sacrificio de nuestro Señor y que sean activos en su fe. Pero también en otros mensajes habla María de las personas que van a este lugar, a Medjugorje. Menciona que es un lugar elegido por Dios, que es un lugar de oración, en el cual Dios le permite a María hacer que crezcan espiritualmente todas esas almas, y que ellos con su conversión van a ayudar a otras personas venidas de otros lugares para su propia conversión. Entonces,
¿Qué es lo que dice la Virgen al respecto? Cuidado. La Virgen nos habla de que tengamos cuidado, porque Satanás está al acecho y tendréis grandes pruebas. Son muchas las personas, dice María en un mensaje, muchas las personas que vienen a Medjugorje, pero no son tantas las que perseveran. Gracias a Dios, los números que nos llegan son muy elevados y cada vez más, y esto ha ido cambiando. Estamos hablando de un mensaje del año 1983. ¿A qué hacía referencia la Virgen? La Virgen hace referencia a que se aliente a hacer el bien, a tener calma, alegría y paz. Pero ella es consciente de que se recibe una gran gracia y va a haber grandes pruebas. Vamos a ver qué dice el catecismo sobre las pruebas en la vida cristiana. Vamos a ir al número 2847. Y dice así: el Espíritu Santo nos hace discernir entre las pruebas y las tentaciones. Dios es, dice en el número 2846, Dios ni es tentado por el mal ni tienta a nadie. Esto es de la carta de Santiago en el capítulo 1 y lo menciona aquí el Catecismo de la Iglesia Católica porque después dice: el Espíritu Santo que nos hace discernir entre la prueba necesaria para el crecimiento del hombre interior en orden a una virtud probada, nos hace distinguir esto de la tentación que conduce al pecado y a la muerte. ¿Qué significa esto? Pues que, como María nos dice, que oremos. Cuando oramos con el corazón, el Espíritu Santo nos ayuda a todo esto. Porque cuando oramos, van a venir pruebas después. ¿Y qué es lo que sucede? Pues en estas pruebas hay tribulación. ¿Qué es lo que habla el Señor de todo esto, de toda la tribulación? Si nos vamos a la carta a los Romanos, si nos vamos al capítulo 5, resulta que en el versículo 3 podemos leer: nos gloriamos incluso de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, que la paciencia trae virtud probada y que la virtud probada trae esperanza y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esto para nosotros, para los cristianos, es la fuente de paz y de esperanza, y esto es lo que María, Reina de la Paz, con sus mensajes nos enseña. De tal manera que la Virgen es muy consciente de ello y por eso dice: consagraos a mi Inmaculado Corazón. Fijaos, esto no es nuevo. También en las apariciones de Fátima la Virgen lo ha pedido. ¿Y qué es lo que explica en uno de sus mensajes? Yo os ayudaré en vuestra conversión, yo os ayudaré, yo intercedo por vosotros. Vosotros sed conscientes de que hay pruebas, pero hay que abrazar la cruz. De tal manera que nosotros a lo largo de todo este año 1983 y 1984 vemos como María continúa enseñando a que hay que orar mucho. En la anterior enseñanza vimos cómo lo que hacía la Virgen era dar formas para orar un poquito más cada día. Les enseñaba a los videntes a rezar 7 Padres Nuestros, 7 Ave Marías, 7 Glorias, un credo. Y que poco a poco les fue pidiendo rezar un rosario completo. Y después otro más, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora en este año lo que les indica es que cada día pueden orar
de un modo distinto para agradecerle a Dios todo su amor. Y habla de la adoración. En esto me voy a entretener poco porque es tan importante que solamente para hablar de la adoración necesitaríamos muchísimo tiempo. Entonces esto, aunque es importante, lo voy a mencionar nada más. La Virgen habla de la adoración eucarística, de que se adore al Señor y que varios días en semana se le adore. Fijaos si es así, y es de importante que para responder a María Reina de la Paz, el grupo de oración Totus tu Reina de la Paz lo que hace es ir todos los días a la exposición del Santísimo. Incluso ahora que nosotros no tenemos un lugar para reunirnos los martes, nosotros vamos a la exposición y luego oramos en casa y lo ponemos en la web para todos vosotros, para que os ayude también a vosotros. Es importante que se rece en casa, pero es importante que se vaya a la oración eucarística. Y María lo enseña, habla del jueves como como el día en el cual es por antonomasia para el Señor, que es el jueves, debido a la última cena que fue también el jueves. También habla la Virgen de que los viernes se venere el crucifijo para honrar las llagas del Señor, para recordar cuánto vale nuestra vida, que Dios mismo nos ha salvado por medio de la cruz. Y habla también la Virgen María de que los sábados oremos con ella, que meditemos sus mensajes, que meditemos su vida. Fijaos, no es nuevo, esto en Fátima también, la Virgen pidió los primeros sábados, etcétera, etcétera. Como veis, la importancia de la oración persiste, pero se va dando nuevos pasos. María, nuestra Madre, la Reina de la Paz, nos va diciendo que nos vayamos entregando totalmente a Dios. En este año habla de los grupos de oración. Les da varios mensajes a los videntes en los cuales habla de la importancia de los grupos de oración. Habla de que ese grupo puede estar formado por distintas personas de distintas edades y que deben entregarse totalmente a Dios, a la oración por ellos y para los demás, con una confianza totalmente en Dios, amando a los enemigos. Eso está en un contexto en el que ellos tenían bastantes dificultades, mucha oposición porque estaba entonces el régimen comunista, pero eso no nos exime a nosotros, a los distintos grupos de oraciones que a lo largo de los años han ido surgiendo de Medjugorje, porque también nosotros tenemos que hacer esto mismo que María, la Reina de la Paz, nos enseña. Nos dice que ayunemos 2 veces en semana a pan y agua y que se lo ofrezcamos a Dios, que tiene muchos planes para todos nosotros, que son designios de amor, pero que los seres humanos no respondemos a ese amor. Con este ayuno le aliviamos el corazón de Dios. A mí esto me sorprendió mucho cuando lo leí, porque personalmente podemos ver que en España se ama mucho al corazón de Jesús, mucho, mucho. Es una devoción muy difundida, una devoción privada muy difundida, la del corazón de Jesús, como en otros lugares hay otras devociones. Y esto que dice la Virgen me impresionó por eso mismo. ¿Cuántas personas que aman al corazón de Jesús? ¿Cuántas personas podemos aliviarle? Pues María nos dice una forma para aliviar al corazón de Jesús con el ayuno. Dice María también que oremos mucho en los grupos de oración por nuestros pastores y sobre todo que oremos por la paz, porque si no hay paz, no hay verdadera conversión, no hay una profunda oración y ahora mismo el mundo está con una gran crisis de paz. María, de hecho, se denomina como la Reina de la Paz. Cuando los videntes le preguntaban quién era, ella decía la Reina de la Paz. Por tanto, aquí vuelve María a hablar a los grupos de oración
no solamente de la entrega, de la confianza a Dios, de la oración perseverante, de orar por los pastores y la paz, sino también para que se conviertan. Cada miembro del grupo de oración debe convertirse, porque con nuestra propia conversión ayudamos a otros para que se puedan convertir. ¿Qué sucede? Pues vuelve a decir la Virgen y insiste, cuidado con Satanás, porque está al acecho fuertemente. María lo vuelve a decir, cuidado con Satanás. María es consciente de que Medjugorje es un lugar de oración, porque allá donde vayas constantemente ves a gente rezando. La oración te envuelve y la oración te ayuda a estar cerca de Dios y hace que para ti el reconocer tu mal sea mucho más fácil. De tal manera que en tu alma hay paz. Cuando uno tiene conversión, cuando uno tiene confesión, cuando uno reconoce ese mal, Dios te alza de lo más profundo de ti. Nos alza, en mi caso me alza de lo más profundo de mí. Y es eso lo que ha venido María, a ayudarnos para que eso se produzca. Todos nosotros podemos ver pues que muchas veces poca gente se confiesa, es un sacramento poco frecuentado. Y vas a Medjugorje y es el que más, colas inmensas, filas enormes, en un idioma, en otro. Ya intentas cambiarte de fila a ver si te toca antes. Es decir, de hecho, se conoce como el confesionario del mundo Medjugorje. ¿Por qué? Porque esa oración es lo que produce el acercamiento a Dios. Y por eso, también me impresiona mucho esto, después de hablar la Virgen de los grupos de oración, habla en otro mensaje de que no se debe ir a misa y no se debe confesar por rutina. Uno debe ir al sacramento, a los sacramentos, con todo su corazón, lleno de oración. No podemos ir simplemente como el que va a cualquier otro lugar a hablar con cualquier otra persona. No, que vamos a estar con Dios y que si vamos a confesarnos, vamos a estar delante de un sacerdote que es el representante de Cristo en ese momento, que en el nombre de Cristo nos va a perdonar nuestros pecados, que cuando vamos a la Santa Misa vamos a estar con el Señor, con Dios. De tal manera que la Virgen insiste, no se puede hacer por rutina. Entonces vuelve a insistir otra vez en la perseverancia de la oración y en que llamemos al Espíritu Santo, que oremos al Espíritu Santo. Y habla de nuevo, fijaos, la Virgen es muy práctica, habla con cosas muy concretas, de que cuando nos vamos a dormir debemos orar desde lo más profundo de nuestro corazón. Porque si nosotros no oramos, o si nosotros oramos pero estamos como haciéndolo por rutina, nos levantamos de modo nebuloso. Nuestro día ya se trastoca porque en nuestro corazón no hay paz. Y todo lo que tengamos que hacer, esas tareas, trabajos, personas con las que hablemos, etc., tendremos el corazón inquieto. Mientras que si nosotros oramos a lo largo del día, cuando nos vamos a dormir, oramos igualmente con paz y amor, agradeciéndole a Dios todo lo que nos ha dado, haciendo examen de conciencia. Al día siguiente todo se ve de otro modo, porque uno se despierta con el pensamiento en Dios. Es por eso que la Virgen habla también en el año 1984 de que desea de nosotros que tengamos un alma pura. En el último mensaje a Mirjana, el 2 de enero, la Virgen habla de nuevo de esto, de la humildad y la pureza de corazón. Eso es importante. La Virgen sabe lo que es importante para nosotros. Busca nuestro bien y nuestra santidad y nos insiste en esto. Habla de nuevo de que la confesión no puede ser por hábito, por costumbrismo. Tiene que haber un arrepentimiento sincero.
La oración nos ayuda a esto y habla del alma pura. Y por tanto, aquí hay que insistir, porque María insiste, en la conversión nuestra. Y que nuestra conversión, la nuestra propia, ayuda a otros. La gente está cansada de que todo el mundo sepa y enseñe, pero el testimonio de nuestra vida les habla mucho más y tiene mayor fuerza, y eso es lo que nos está pidiendo la Virgen, nuestro testimonio. Ante la adversidad, ante la incomprensión, nuestro testimonio de vida cristiana. Ante cosas que uno no entiende, que dificultades, difamaciones, nuestro testimonio. La Virgen nos pide conversión todos los días. Y fijaos, termina más o menos el año hablando de todo esto y hablando de cómo la tribulación debe hacernos entregarnos cada día más, de abrazar más la cruz y ofrecérselo todo al Señor. Y habla también de otros mensajes la Virgen en este tiempo, en este año, en el que habla de que la unidad, la paz, no se consigue simplemente por la ausencia de problemas. Eso no es la paz. Habla de que la unidad viene cuando cada uno ponemos fin a nuestros pecados y a las murmuraciones hacia otros. Me impresiona mucho esto, porque claro, cuando tú vas a Medjugorje, ves que es un pueblo pequeño y ahora hay mucha gente. Pero en este tiempo, en el año 1964, habría muchísimo menos, era todo como muy pequeño, muy familiar. Que la Virgen dijera esto tendría que tener especial impacto, porque todos, las personas que viven en ciudades grandes también, todas las personas nos vemos siempre con un círculo de personas en un ambiente o en un ámbito social, y sabemos que esto se da, la murmuración. Y la Virgen recalca que la paz no es una ausencia de problemas, que la paz no viene y la unidad no viene porque uno u otro haga un pacto de una manera u otra, no, que todo vendrá por nuestra conversión, que haya ausencia de pecado, que nos convirtamos, que dejemos las murmuraciones. Y habla la Virgen porque mi hijo y yo tenemos un plan especial para este lugar y para el mundo entero. Es impresionante como María, con tanta sencillez, con tanta humildad, nos habla de todo esto. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1435, nos habla de lo siguiente. Nos habla de esto también y nos dice: la conversión se realiza en la vida cotidiana mediante distintos gestos de reconciliación, reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, de la corrección fraterna, de la revisión de nuestra vida, del examen de conciencia, de la dirección espiritual, de la aceptación de los sufrimientos, el padecer la persecución a causa de la justicia. Y dice el Catecismo: tomad la cruz cada día y seguid al Señor Jesús. Él es el camino más seguro de la penitencia. Es decir, fijaos, nos habla de esto mismo que nos habla la Virgen. Es decir, la Virgen nos va recordando todo esto. La Virgen nos va recordando cómo nosotros tenemos que vivir la vida de Dios a su modo, no vivir nuestra vida cristiana a nuestro modo. Es impresionante cómo María, Reina de la Paz, nos va enseñando, nos va diciendo que nos volquemos en Dios, que sigamos orando, que sigamos perseverando y que ella está junto a nosotros. Es impresionante cómo María, la Reina de la Paz, tiene un desvelo constante por todos sus hijos.
Y es impresionante como en estos años, en 1983, ya pide que se divulguen sus mensajes. La Virgen no viene a traernos nada nuevo, pero sí viene con un especial amor ahora, en este tiempo en el que hay tanta ausencia de amor, tanta ausencia de paz, para recordarnos todas estas cosas. En el año 1983, Emiliano Tardif es un sacerdote que fue allí a Medjugorje y en tiempo comunista se le echó como un enemigo del país. La Virgen a este sacerdote le pidió que divulgase sus mensajes, que los pusiera en práctica. Ya hace unos años que murió y que se ha introducido su causa de beatificación. ¿Por qué digo esto? Pues porque los mensajes de la Virgen son importantes para nosotros. Necesitamos que se nos hable de Dios con una claridad meridiana, con una sencillez y una transparencia como solo nuestra Madre sabe hacerlo. Así que por todo ello yo le doy gracias y le pido por todos vosotros para que también leáis esos mensajes y os empapéis de todo lo que la Virgen nos está pidiendo y lo pongamos en práctica y le respondamos con total generosidad y demos testimonio de ello con nuestra vida y evangelicemos a otro difundiendo sus mensajes. Que María nos bendiga con su bendición maternal a todos. La paz del Señor.